Compañeras, compañeros diputados, siento que ha sido leído el proyecto de dictamen por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra a trato de lo que es la Ley de Asistencia, Atención y Prevención de la Violencia Familiar presentada por la promovente, la exdiputada integrante de la pasada legislatura, Marilena Chapa Hernández. Me permito decir lo siguiente. El Partido Revolucionario Institucional pedimos reconsiderar este dictamen y que se vote en contra. ¿Por qué votamos en contra? ¿Por qué nuestro voto en contra? Repito. Bueno, pues la violencia familiar ya sabemos que es un fenómeno muy expandido y que pues no suele ser denunciada y como ya se dijo, pues es una manifestación abusiva de poder. Y pues este fenómeno también sabemos que se da en todas las familias y a todos los niveles económicos y de características muy diversas en todos los medios, tanto en el rural como en el urbano. También acontece a todo tipo de relaciones y se puede constituir o se constituyen acciones o en omisiones, como también se dijo. Las víctimas pues tienen en común su vulnerabilidad. De esta manera, pues la violencia familiar contribuye a que impere la impunidad. También la violencia familiar pone en peligro la vida, la salud y la integridad de las personas sometidas a la violencia. Afecta también la capacidad productiva de las mujeres y los hombres, ya que es generadora de violencia social y propiciando esta misma cultura de la impunidad. Es también en el seno de las agencias de los ministerios públicos donde se acude para denunciar este tipo de delitos, pues es también frecuente la falta de capacitación por parte de los agentes del Ministerio Público, también de los policías, incluso de los médicos legistas que emiten los dictámenes de lesión. Y bueno, pues esto es un factor también determinante a considerar. Hay también una grave carencia de abogados litigantes capacitados en los particulares problemas legales que implica la defensa de las personas que son maltratadas en el ámbito de la familia. Y faltan espacios físicos idóneos para la atención digna de las personas que están viviendo esta violencia dentro de su familia. Y me refiero específicamente a la rehabilitación y al apoyo terapéutico. Definitivamente, pues la violencia familiar, por sus características o por su magnitud y sus consecuencias graves, debe de ser vista como un asunto de interés público. Y esto es un asunto también de salud pública, no es un asunto de seguridad, es un asunto de salud pública. Si bien es cierto, como ya también se leyó en el dictamen, que el 3 de enero pasado, la pasada legislatura, la 68 legislatura, aprobó una serie de reformas en materia de violencia familiar, que fueron modificaciones, bueno, pues a mi considerar y a nuestro considerar aisladas, que sí implicaron un paso adelante, pero bueno, por ejemplo, se reformaron los códigos penal, civil y de procedimientos civiles, así como la ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y la ley de Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia. Mas no existe una ley que coordine las acciones de prevención y atención en torno a este problema y este fenómeno que nos lacera a todos, que es el de la violencia familiar. Entonces, hace falta tener aquí en Nuevo León una ley que coordine todos estos esfuerzos. En el país ya existen 12 entidades federativas, además del Distrito Federal, que cuentan con esta ley. Hay que recordar también que el Programa Nacional de la Mujer, que de ahí se desprende una serie de diagnósticos que tiene que ver también con este problema en uno de sus puntos de violencia familiar. También de ahí se desprende el Programa Nacional contra la Violencia, que es el PRONAVI, y de donde, bueno, ha sido como un eje rector para todos los estados de distintos cortes políticos y de distintas filiaciones partidistas en cuanto a su gobierno, y han adoptado pues medidas contundentes para contrarrestar este problema. En este sentido,
pues yo sí pediría que reconsideraran su voto, todos aquellos que votaron a favor de este dictamen, y que pues en un momento determinado que Nuevo León tuviera esta ley y ponernos todos a hacer una ley para la atención y seguimiento y la prevención de la violencia familiar. Con voluntad legislativa, yo creo que podemos lograr muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, diputada Marcela Guerra Castillo. Tiene usted el uso de la palabra, diputada Marcela Guerra Castillo, para hablar en contra del dictamen. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. La posición política ya la establecimos a través de mi persona, pero sí tomo de nuevo la tribuna porque no es inadmisible que una compañera suba a esta tribuna, y me refiero a la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, simple y sencillamente para descalificar de una manera furiosa lo que suena una particular, vamos a decir, intervención para mover conciencias. Y es una vergüenza también que esté removida con no sé con qué sentimientos de revanchismo legislativo para venir a debatir cuestiones sobre el tema de violencia mismo que están verdaderamente, pero verdaderamente no puestos en la boca de la voz, sino están en el Programa Nacional de la Violencia. Es una pena también que esa descalificación al ahí se va sea un motivo para levantar ámpulas también legislativas. De veras es una pena porque la calidad del debate es muy baja. Y lo único que me resta decir es, bueno, exhortar a los compañeros y a la compañera en cuestión a que venga con argumentos sólidos y con respeto, no nada más a descalificar por un mero placer de hacerlo. Es una vergüenza, la verdad. Y además yo no voy a discutir que si ella se documentó con algún folletín que leyó por la calle o si por ahí tuvo alguna pequeña participación de partiquín de la política. Yo simple y sencillamente respeto su postura, no es la adecuada, simple y sencillamente pido ética legislativa a la compañera que me antecedió en el uso de la palabra.